Y gracias de todo corazón a la doctora Shuri, que me ha extendido la invitación para estar presente en esta sesión de clases del día de hoy y a quienes están conectando en esta clase. Vamos a hablar sobre un tema que forma parte del Código de Ejecución Penal. Nosotros sabemos que existe una serie de etapas dentro del contexto procesal, muy bien conocido por nosotros en una primera fase, investigación preparatoria, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. Pero existe una etapa que para muchos es conocido como la etapa de ejecución penal. Y sobre la ejecución penal se evidencian muchos contextos importantes como lo que viene a ser el objetivo de la pena. Entonces, la pena nosotros sabemos que cumple una serie de finalidades en el proceso. Una primera finalidad que tiene la pena es preventiva. Es decir, que se entiende si nosotros tenemos dentro de la descripción tipológica, digamos, 15 años de pena privativa de libertad, 25 años de pena privativa de libertad o de 35 años de pena privativa de libertad, se entiende que sobre ese margen nosotros vamos a lograr evidenciar o vamos finalmente a lograr ver cómo son los rasgos existentes de reproche que se espera que a través de ello la ciudadanía ya no cometa hechos delictuosos. Es decir, la primera finalidad que tiene la pena, y eso lo vamos a ver más adelante, viene a ser una finalidad preventiva. Cuanto mayor sea el reproche penal, teóricamente se entiende que mayor será la falta o las pocas ganas que se entiende que uno, entre comillas, que uno debería tener para cometer un hecho delictuoso. Luego de esa finalidad inicial tenemos el tema de la finalidad de sanción de la pena. ¿Qué significa ello? Que si se ha cometido un hecho delictuoso, cualquiera sea este delito, robo, hurto, delito de violación, delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, peculado, lavado de activo, entre otros, entendemos nosotros que tiene que existir un rango de reproche de punibilidad, es decir, tiene que existir una pena respecto a quién acaba de cometer el hecho delictuoso. Y luego finalmente se habla, por ejemplo, de un contexto que también tiene la pena, y esto está relacionado básicamente a la reinserción. Es el tercer objetivo que tiene la pena, reinsertar a la persona en un contexto social. Sin embargo, esa reinserción no es otra cosa que el estímulo que se tiene que dar a quien es penado de su derecho a la libertad para que a través de ello pueda lograr ciertos beneficios penitenciarios. Los beneficios penitenciarios, si bien es cierto, no vienen a ser garantías constitucionales, es decir, no son derechos constitucionales un beneficio penitenciario, pero sí forma parte de un estímulo que se tiene que dar a quien está purgando condena. ¿Para qué? Para que de esta manera se pueda tener una mejor convivencia dentro de un establecimiento penitenciario, una mejor convivencia dentro de un establecimiento penitenciario. El Código de Ejecución Penal divide entre beneficios penitenciarios intramuros y divide entre beneficios penitenciarios extramuros. Se entiende que los beneficios penitenciarios intramuros se dan dentro del establecimiento penitenciario. Dentro de ello, por ejemplo, podríamos advertir o podríamos ver las siguientes situaciones, ¿no? Por un lado, podríamos nosotros observar que dentro de un beneficio de esta naturaleza tenemos, por ejemplo, la visita íntima como beneficio, tenemos, por ejemplo, también el permiso de salida, entre otros. En cambio, en los beneficios extramuros podríamos tener la semilibertad como un estímulo también que se podría dar a quien ha sido penado de su libertad. Ahora, obviamente, para acceder a estos beneficios existe un procedimiento y en esta noche también vamos a hablar el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para exigir un beneficio penitenciario, a quién se dirige, que en este caso pues es obviamente el director del establecimiento penitenciario, entre otras cuestiones un tanto problemáticas que en el día a día se suele observar. Entonces, estimado participante, luego vamos a ver los contextos de la conversión de la pena, que es un aspecto también bastante importante, el famoso 2 por 1, el 3 por 1, el 8 por 1, que también se aplica en cuestiones de conversión de la pena y en qué delitos no se aplica conversión, ¿ya? Muy bien, entonces, ese va a venir a ser nuestro eje temático, estimados participantes de la sesión de clase de esta noche. Sin más preámbulos, voy a presentar, a proyectarles
las diapositivas. Aquí tenemos las diapositivas. Vamos a empezar entonces, en primer lugar, haciendo un concepto de lo que son los beneficios penitenciarios. Estimado participante, los beneficios penitenciarios son mecanismos que promueven la resocialización del privado de libertad. ¿A través de qué? A través de la participación en diferentes actividades, pueden ser estas laborales, educativas y los servicios psicológicos, legales y sociales que ofrece, obviamente, la administración penitenciaria, ¿no? Así, a través de la realización de estas actividades, se va a buscar una finalidad. Y una de las finalidades principales que tiene, y esto a través del Código de Ejecución Penal, es lograr, por ejemplo, lo que es la reinserción del penado en libertad a una sociedad que obviamente ya lo mira con ciertos estereotipos, ¿no? O sea, ciertas formas de ver, en base obviamente a la conducta de sanción que hizo el derecho penal respecto a un ilícito que había cometido. También podemos señalar, en el caso de los beneficios penitenciarios, son mecanismos también que van a ayudar a la reducción de la permanencia en prisión de un condenado a pena privativa de libertad, y así como mejorar sus condiciones de detención. Por otro lado, los beneficios penitenciarios, doctores, contribuyen también de manera importante a mantener la gobernabilidad de los establecimientos penitenciarios, pues al promover la participación del interno en actividades, ya sean en este caso terapéuticas, laborales y educativas, generan espacios sobre todo de producción, capacitación y de distensión, ¿no? En la vida cotidiana de una prisión se traduce pues en la reducción de una violencia interna. Si no se buscara promover actividades educativas, laborales, terapéuticas, lo peor que podría suceder es que es posible que nosotros nos encontremos ante circunstancias o contextos donde, por ejemplo, se pueda seguir ejerciendo cuestiones de violencia, ¿no? Esta porción de violencia podrían traer motines dentro del establecimiento penitenciario, revueltas dentro del establecimiento penitenciario y la mala convivencia de los internos. Entonces, gracias a los estímulos que se da, se entiende, se va a buscar que la convivencia en el establecimiento penitenciario sea lo mejor posible. ¿Qué nos habla nuestra constitución política sobre los beneficios penitenciarios? Vamos a ver que existen dos principios esenciales, que muchas veces son los principios que, si bien es cierto, tienen los beneficios penitenciarios, pareciera que no se le da la importancia que correspondiera. Un primer principio que encaja en un beneficio es la reeducación. ¿Por qué la reeducación? Bueno, vamos a ver que esto también va a partir mucho en el caso de quién cometió el hecho delictuoso. Si hablamos, por ejemplo, de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delitos contra el patrimonio, en ocasiones el sujeto activo, es decir, quien realizó la conducta, es una persona que, por ejemplo, no cuenta, uno, con recursos económicos y dos, cuando se le empieza a interrogar sobre los estudios que ha realizado, muchas veces tienen primaria completa, primaria incompleta, secundaria incompleta, entonces no han seguido estudios más allá de los que en sus primeros años de vida han recibido. Entonces muchas de estas personas en realidad no saben qué hacer, no saben a qué dedicarse y optan por lo fácil, como es delinquir, hurtar, robar, que son cogotear a una persona, estar en delito de receptación, entre otros. Entonces, lo que se busca es también la reeducación, porque ellos a través de talleres aprenderán a hacer manualidades dentro de la carceleta, empezarán a hacer pues, collarcitos, empezarán a hacer pulseras, todo ello para que cuando llegue el momento tengan a bien de, por ejemplo, enfrentarse a una sociedad que, hay que decir la verdad, lo va a tratar con estigma, pero de que ellos sepan de una u otra forma qué hacer. Ahora, la reeducación no solamente va a ser con el trabajo de manualidades, sino pueden haber pues por ahí algunos talleres en capacitación que se puede dar a quienes son los internos. ¿Todo con qué objetivo? ¿Por qué se trabaja todo ello? Porque el objetivo es la reinserción social. Y la reinserción social no es un trabajo fácil. Un enemigo de la reinserción social es precisamente la reincidencia. Hay personas que han cometido un hecho delictuoso
un robo, un hurto, han lesionado a una persona y se espera que ahora que salgan del establecimiento penitenciario ya no cometan más delitos. O sea, se espera ello. ¿Qué es lo lamentable? Que terminan saliendo del establecimiento penitenciario y siguen cometiendo más delitos, incluso delitos más atroces. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se ve que el objetivo de la reinserción social no está cumpliendo a cabalidad lo que como principio lo tiene la Constitución, y es que la reinserción social se va a dar si es que también se ha realizado un buen trabajo dentro del establecimiento penitenciario. Si hay un mal trabajo dentro de un establecimiento penitenciario, entonces no esperemos social va a ser exitosa, sino que esto va a dar pase más bien a lo que viene a ser la reincidencia. Partiendo de ello, vamos a ver también que el artículo 139, inciso 22 de la Constitución Política menciona algo que es bastante interesante y que yo ahora lo voy a trasladar como pregunta a los casi 50 participantes que se encuentran en esta sesión de clase. Pregunta, estimado participante, ustedes saben que pueden responder a través de lo que viene a ser el chat, y mi primera pregunta es la siguiente. ¿Los beneficios penitenciarios vendrán a ser derechos, estimados participantes? Los beneficios penitenciarios, es la primera pregunta que lo lanzo, ¿no? ¿Los beneficios penitenciarios vendrán a ser derechos? Si es un derecho, primero tiene que tener obviamente un reconocimiento constitucional y dentro de ello una obligación de cumplimiento. Vamos a ver en ese sentido que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales conocemos nosotros, estimados participantes? Un derecho fundamental que se nos venga a la mente: la vida. Toda persona tiene derecho a la vida, por ejemplo, el concebido, ¿no? Aparte del derecho fundamental a la vida, tenemos el derecho a la integridad. Otro derecho fundamental a la identidad. Tenemos derecho a la salud, de ahí se habla mucho sobre, por ejemplo, el tema de acceso a la salud. O sea, son derechos reconocidos constitucionalmente. El derecho a la libertad también es un derecho constitucional. El derecho a la cultura, ¿cierto? El derecho a la educación, son derechos que tienen un reconocimiento a rango constitucional. Y por ende, cuando no se logra cumplir algunos de estos derechos reconocidos por nuestra Constitución política, uno podría guiarse por lo que son, en este caso, las garantías constitucionales. Precisamente las garantías constitucionales ingresan cuando no existe, estimados doctores, un respeto adecuado a lo que son los márgenes de constitucionalidad, ¿no? Eso es algo bastante importante que debemos tener en cuenta. Vamos a ver aquí otro aspecto importante también. Miren, entonces el beneficio penitenciario no se encuentra al mismo nivel de lo que es un derecho constitucional, sino que el beneficio penitenciario en sí es un estímulo que se le da al interno. Por ende, que el beneficio penitenciario no tiene ese rango constitucional, no son derechos constitucionales, sino que más bien viene a ser esto una opción política criminal a través del cual un Estado concede o regula estímulos a un condenado con fines de resocialización. En pocas palabras, el beneficio penitenciario le dice: oiga, como que tu vida en prisión no va a ser de todo mala, o sea, han sentenciado, sí, porque para empezar a cometer un ilícito, pero existen beneficios intramuros, beneficios extramuros. Aparte de eso, se habla de la conversión de la pena. O sea, no creas que si te han sentenciado con una pena privativa de libertad de 15 años, necesariamente tú vas a tener que pasar 15 años en el penitenciario, sino que en menos tiempo tú podías salir. Aparte de eso, no creas que no en prisión, sino que puede darse el permiso de salida, de un familiar o por búsqueda de trabajo, por ejemplo. Yo tengo mi esposa, ¿no? Se dice, pero libertad, y ahora mi esposa, ¿qué hará? Aparte, te puede visitar, también tienes derecho a la visita íntima, ¿no? Si tú todavía, tu pareja, tienes ese sueño de ser padres, entonces sí lo puedes cumplir porque de un estímulo que se da al condenado, ¿no? A quien es privado en su libertad. Imagínense ustedes si no existiera un beneficio penitenciario. Ojo,
Cuando uno empieza a estudiar el Código de Ejecución Penal, dejamos de lado el jus puniendi del Estado. Porque si nosotros nos centramos a hablar objetivamente y pensamos del jus puniendi del Estado, obviamente siempre vamos a llegar al grado de conclusión de que la persona que comete delito debe ser sancionada. Y eso está bien, ¿no? O sea, la persona que ha cometido un delito de violación, tocamientos indebidos, un delito de homicidio, un delito de sicariato o un delito contra la administración pública, obviamente merece ser sancionado. Pero la óptica del Código de Ejecución Penal no es seguir, digamos, como se podría decir en el argot criollo, seguir haciendo leña del árbol caído, sino todo lo contrario. Lo que se va a buscar es que la persona que ahora ya está condenado, privado de su libertad, tenga la oportunidad de poder reinsertarse a la sociedad. Y por eso hay que darle estímulos. A veces esto, quienes naturalmente no lo interpretan de forma adecuada, lo que viene a ser el Código de Ejecución Penal, dicen, pero esto genera un gasto al Estado. Depende de cada caso en particular, obviamente, o no se le debería dar esto a quienes son ya sentenciados. También eso es una percepción en todo caso válida, pero lo que hay que señalar es que finalmente toda persona tiene, en este caso, quienes son sentenciados, tienen derecho también a poder lograr una segunda oportunidad. ¿Qué nos hace referencia el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional menciona, en este caso, que los beneficios penitenciarios, y empieza señalando también, no vienen a ser derechos fundamentales. Sin embargo, esto vienen a ser garantías que han sido previstas en el derecho de ejecución penal. ¿De acuerdo? Nos dicen, no vienen a ser derechos fundamentales, sino son garantías previstas en el derecho de ejecución penal, cuyo fin es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. ¿Ok? Muy bien. En conclusión, para enmarcar otros temas importantes más, los beneficios penitenciarios son mecanismos que promueven, ojo, los beneficios penitenciarios son mecanismos que promueven la resocialización del privado de libertad a través de una participación activa en labores educativas y los servicios psicológicos legales y sociales que ofrece la administración penitenciaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Vayamos a lo siguiente. Para entender luego a mayor cabalidad lo que viene a ser precisamente el tema de ejecución penal, podríamos empezar señalando las funciones de la pena. Pregunta a la clase. ¿Cuáles vendrán a ser, estimados participantes, las funciones que tiene la pena? Alguno de ustedes quizás lo podría comentar, alguno quizás lo podría señalar. ¿Cuáles vendrán a ser, estimados participantes, las funciones que tiene la pena? A ver, tienen el chat, hemos señalado. Lo importante es que esta clase no sea pues un simple monólogo, sino que ustedes también tengan interacción, ¿no? Muy bien. Entonces volvíamos al tema. ¿Cuáles vendrán a ser las funciones que tiene la pena? La mayoría entiende a la pena como un reproche a la conducta que se ha realizado. Es decir, si ha realizado un comportamiento, entonces tiene que existir un reproche penal como tal. Pero eso formará parte de una de las finalidades que tiene la pena, como vendría a ser, por ejemplo, la sanción, ¿no? O sea, la persona cometió un hecho delictuoso, cometió un delito, entonces le corresponde la sanción por el hecho delictuoso que haya cometido, ¿no? Entonces, para ser más claros en este punto, vamos a ver que tres podrían ser las funciones de la pena. Primero, la preventiva. ¿Cuándo entendemos que la pena cumple una función preventiva, doctores? ¿Cómo se puede prevalecer que la pena cumple una función preventiva? Miren, aquí vamos a irnos sobre todo en base al jus puniendi, ¿no? Pero el jus puniendi que ha sido redactado dentro de la descripción del tipo penal. O sea, tenemos jus puniendi, sí, pero que ha sido redactado dentro de el tipo penal. Tenemos delitos cuyos marcos de reproche penal podrían variar entre no menor de 3 años ni mayor, por ejemplo, de 9 años de pena privativa de libertad. Tipos de pena podría ser no menor de, ejemplo, de 25 años de pena privativa de libertad. Y como al inicio de la exposición señalábamos,
a través de esa primera finalidad que se tiene, por ejemplo, respecto a la pena, era que cuando se tenga, fíjense ustedes, mayor reproche penal, se entiende que la ciudadanía al decir, miren, si cometo este delito me van a posiblemente sentenciar a 15 años, posiblemente a 20 años, entonces mejor no cometo el delito. O uno a veces piensa, entonces si yo creo dentro del ordenamiento jurídico, dentro del tipo penal, una pena que llegue a cadena perpetua, entonces se va a decir que la población, entonces no cometo ese delito, porque podría ser que me sancionen a cadena perpetua. Pero aquí ingresa otro de los temas que para muchos es un fracaso. Doctores, el delito de sicariato, tipificado en el artículo 108C, y el delito de feminicidio, tipificado en el artículo 108B, son ambos tipos penales, tienen dentro de su reproche de punibilidad la cadena perpetua, ¿cierto? Ambos tienen cadena perpetua. Sicariato tiene cadena perpetua y a la vez también el que tiene cadena perpetua, doctores, ¿qué vendrá a ser? O sea, por un lado tengo sicariato, y por el otro lado, advierto que quien tiene cadena perpetua también es el delito de feminicidio. Sin embargo, la gran interrogante existente es si, por ejemplo, doctores, miren, fíjense ustedes, ¿no? Es importante que nosotros señalamos que si es que el sicariato y el feminicidio que tienen ese reproche de punibilidad, que es cadena perpetua, en los últimos tiempos habrá disminuido. ¿Qué opinan ustedes? Porque el reproche de sanción penal es alta, el reproche de sanción penal no es corta, el reproche de sanción penal es hasta cadena perpetua en ambos casos, pero la pregunta es si realmente disminuyó en los últimos tiempos lo que viene a ser, por ejemplo, la no comisión de hechos de feminicidio, la no comisión de hecho de sicariato. Muy bien, acá lo puedo leer porque estamos llegando en vivo. Muy bien, la doctora Jenny. No, ¿cierto? Por supuesto que no. Más bien pareciera que van en aumento. Entonces, porque a diario podemos ver algunas circunstancias donde se van evidenciando algunos sucesos donde, por ejemplo, podríamos observar la existencia de delito de sicariato, la existencia de un delito de feminicidio. ¿Por qué se da ello? Bueno, hay una serie de apreciaciones. Es muy dable decir, puede ser porque nos encontramos en corrupción, es posible, pero de una u otra forma, cualquiera sea el motivo, lo que en la actualidad entonces podríamos decir que esa finalidad que tiene la pena, que es la de ser preventiva, lamentablemente no se cumple, porque buscamos prevenir que ya no se den delitos, porque eso es una finalidad de la pena, pero lamentablemente se siguen dando hechos delictuosos. Entonces, nuestra finalidad o función de la pena preventiva, lamentablemente no se cumple. Luego tenemos la protectora, o como algunos señalan, la función sancionadora. La función sancionadora tiene esa percepción en el sentido de que realizas un suceso y tienes que hacerte responsable de lo que realizaste. Si cometiste un delito de hurto, un delito de robo, un delito de violación, entonces va a existir una sanción de punibilidad a ese actuar que tú has realizado, ¿no? Si tú cometes un delito contra la administración pública, cualquiera sea este delito, peculado, colusión, cohecho, entonces va a tener que existir también un reproche de punibilidad a ese accionar que se tuvo, ¿no? Entonces, eso viene a ser, pues, una de las funciones que engloba la característica de la pena que está relacionado al tópico de sanción. La conducta se sanciona. El jus puniendi del Estado está para que se aplique la pena para quien cometió un hecho delictuoso. Y esto no significa ser inquisitivo, ¿no? O sea, porque si se cometió el delito, entonces tiene que haber una pena que sancione esa comisión, ¿no? Delictuosa. Y luego tenemos otra función de la pena, que es una función más bien diferente a las otras anteriores, porque es una función que va dirigido a quien ya está purgando una condena dentro de un establecimiento penitenciario. Y dice, las personas tienen derecho a una segunda oportunidad. Como se entiende que las personas tienen ese derecho a una segunda oportunidad,
el penado en libertad también tiene derecho a una segunda oportunidad. Y dicha oportunidad lo vamos a ver materializado a través, por ejemplo, doctores, de lo que es la función de resocialización. A través de la función de resocialización. ¿Ok? Muy bien. No significa, y eso hay que decirlo también claro, no significa pues que los internos sean unos santitos, pero tampoco hay que utilizar ese calificativo de no santos. Se entiende que son personas que se han equivocado en algún momento de su vida y están pagando pues una sanción, pero el objetivo es resocializarlo. Aparte de eso, que cuando alguien comete un delito, no todos sus derechos fundamentales son en este caso restringidos. Pregunta, cuando una persona cometió un delito, ¿cuál es el derecho fundamental que se restringe? Pregunta a la clase, ¿no? Pregunta sencilla, dicho sea de paso también. Cuando una persona comete un delito, ¿cuál viene a ser el bien o cuál viene a ser obviamente el derecho fundamental que se restringe? Es el derecho fundamental a la libertad, ¿cierto? A la libertad. Ese es el derecho fundamental que se restringe digamos, en estos tópicos, en este cuadro situacional, ¿no? O sea, en esa circunstancia. Y como señalamos, resulta pues siendo muy, pero muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. O sea, lo que se restringe es ello, la libertad. ¿Se restringe el derecho al trabajo o no? Si la persona está privada de su libertad, ¿existe una restricción a su derecho al trabajo? Se entiende que no, ¿cierto? Se entiende que su derecho a la libertad del trabajo sigue latente. Por eso es que dentro del establecimiento penitenciario también existe, dentro de las actividades que realiza, algunas actividades como la compensación a la conversión de la pena por trabajo y educación. ¿Pierde su derecho a seguir educándose? Por supuesto que no. Si la persona sigue teniendo las ganas de seguir capacitándose para bien, entonces, enhorabuena. Esta persona debe seguir con los criterios de capacitación y no hay ningún problema. Tiene que estar capacitándose una o dos veces, las veces que esta persona puede considerar necesario. No, ¿se restringe su derecho a formar una familia? Obviamente que no. Esta persona, si sigue teniendo ese deseo de formar una familia, entonces no se le puede restringir. En pocas palabras, el único derecho fundamental que se restringe a una persona cuando existe la bien. Por el contrario, a excepción de quienes van a purgar una cadena perpetua, todos los demás, de una u otra forma, van a poder resocializarse en mayor o menor medida, en mayor tiempo o en menor tiempo. Claro está, de quienes están en cadena perpetua, entonces lo que en esos casos se va a poder buscar es una amnistía, ¿no? El perdón o el olvido de la comisión de un suceso que se habría dado, ¿no? Entonces, eso dentro de los marcos, obviamente, de la pena, preventiva, protectora y resocializadora, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el concepto que se le da a la pena? Bueno, la pena es la consecuencia jurídica del delito. Tan sencillo como eso. Si alguien cometió un hecho delictuoso, se cometió un hurto, va a haber una sanción penal. Se cometió un delito de violación, de la misma forma. Se cometió un delito contra la administración pública, de la misma manera va a existir un reproche de punibilidad, es decir, que en todas las acciones que una persona habría realizado, estas van a tener en ese sentido un reproche penal. Bueno, ya hemos hablado de los fines de la pena, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar, después que hemos señalado esto, estimados participantes, ¿cuáles vienen a ser los beneficios que mejoran las condiciones de vida del interno? Lo vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Cuáles vendrán a ser los beneficios que mejoran las condiciones de vida del interno? Por ejemplo, tenemos permiso de salida, visita íntima y aparte de eso un conjunto de recompensas que se conceden al interno como la autorización, por ejemplo, para poder trabajar horas extras, desarrollar labores auxiliares, visitas especiales, entre otros beneficios, ¿no? Todos estos tienen una denominación, son considerados como beneficios intramuros, es decir, se dan dentro del establecimiento penitenciario. Claro está que el único, si bien es cierto, es considerado como beneficio intramuro, pero también vamos a poder advertir que forma parte de lo que es, de una u otra forma, la libertad que uno puede tener de una forma momentaria, como viene a ser
el permiso de salida, ¿no? El permiso de salida es considerado un beneficio penitenciario intramuros. ¿Por qué? Si la persona sale. Porque la salida de este interno jamás va a ser superior a las 72 horas. O sea, dentro de las 72 horas que se le concedió el permiso, esta persona tendría que regresar al establecimiento penitenciario. Luego tenemos otros beneficios penitenciarios que permiten la libertad anticipada, que podrían ser, por ejemplo, los famosos beneficios penitenciarios extramuros. Ya los beneficios penitenciarios de esa naturaleza, es decir, conocidos o considerados como beneficios penitenciarios extramuros, obviamente van cumpliendo pues otra finalidad, tienen otro contexto, ¿no? Son beneficios que posibilitan el cumplimiento de una parte de la condena en libertad y constituyen pues una expresión avanzada en la progresión del tratamiento penitenciario. En el caso de la semilibertad y la libertad condicional, también se denominan beneficio penitenciario extramuros, ¿no? Es decir, la persona ya sale del establecimiento penitenciario donde se encuentra y va a realizar pues actividades o desempeñar actividades pero fuera, ¿no? De una forma externa, ¿ok? Muy bien, sigamos. Entonces, vamos a irnos al artículo 42 del Código de Ejecución Penal. El artículo 42 del Código de Ejecución Penal habla de los siguientes beneficios que puede tener una persona que ha sido privada de su libertad. Una persona que ha sido privada de su libertad. Y dentro de ello, por ejemplo, nos van a señalar lo que son los siguientes, ¿no? Las condiciones. Vamos a ver, ¿qué condiciones encontramos? Vamos a ver en ese sentido que el artículo 47, en el capítulo cuarto del Código de Ejecución Penal, nos va a hablar sobre los beneficios penitenciarios y nos va a señalar que son beneficios penitenciarios o se encuentran dentro de los beneficios penitenciarios el permiso de salida. Tal y cual se encuentra ahí, también vamos a hablar un poco de lo que viene a ser la procedibilidad de lo que es el permiso de salida. La redención de la pena por el trabajo y la educación. La semilibertad, la libertad condicional, la visita íntima y otros beneficios. O sea, todo eso vamos a encontrar, ¿no? Redención de la pena por el trabajo y la educación, encontramos semilibertad, encontramos liberación condicional, encontramos visita íntima y otros beneficios. Todo ello vamos a buscar, obviamente, analizarlos, ¿no? Si vamos a buscar señalar estos beneficios penitenciarios, también lo importante es conocer y cuáles son los criterios para la aplicación de un beneficio penitenciario. ¿A qué criterios arribamos o cuáles vienen a ser los criterios, insisto, de un beneficio penitenciario? Vamos a ver dentro de ello que se ha desarrollado una problemática relacionada a la aplicación de la ley en el tiempo en materia de beneficios penitenciarios, señalándose que el criterio imperante en la actualidad es la aplicación de la norma vigente al momento de solicitar el beneficio o cuando el privado de libertad presente su solicitud con dicha finalidad. Es el momento donde una persona va a optar sobre el beneficio penitenciario. ¿Y por qué señalamos ello? Porque así como las normas van teniendo variación, los beneficios penitenciarios se encuentran también dentro de artículos. Y estos artículos, de una u otra forma, en algún momento podrían tener variabilidad o podrían tener variación, ¿no? Muy bien. Vamos a correr un poco más y vamos a ver aquí el primer beneficio penitenciario, el permiso de salida. Si hablamos del permiso de salida como beneficio penitenciario, estimados participantes, entonces nosotros tenemos que hacer mención a lo que señala ya el artículo 166, o perdón, 169, al artículo 174 de lo que viene a ser el Código de Ejecución Penal, lo cual obviamente nos va a hablar respecto a lo que viene a ser los beneficios penitenciarios como tal. Dentro de ese grado de magnitud, primero se empieza hablando de lo que viene a ser el permiso de salida. En el permiso de salida, doctores, es importante señalar algunos aspectos. Primero que nada, ¿cuándo se da un permiso de salida?
¿Y cuánto es el tiempo que se da para el permiso de salida? Vamos a preguntarles a ver a ustedes, porque entiendo que muchos de ustedes, obviamente, son abogados, profesionales en la materia, conocedores seguramente también de la materia. Y la pregunta es, estimados doctores, ¿cuánto es el tiempo que se da a una persona para que pueda salir del establecimiento penitenciario a través de la modalidad del permiso de salida? A ver, es importante la participación que ustedes pueden tener y aparte de importante, también el mismo texto nos señala, ¿no? O sea, ahí lo tenemos, mejor dicho, en ese instante lo podemos visualizar. Sobre el permiso de salida, se tiene un plazo máximo de 72 horas. Un plazo máximo de 72 horas, ¿no? Y eso lo encontramos estipulado, pues, dentro de lo que viene a ser el capítulo 2, el plazo máximo de 72 horas para que la persona podría salir del establecimiento penitenciario. ¿Cómo es importante ese permiso de salida? Habría que ver, obviamente, cuáles vienen a ser las circunstancias o situaciones que podríamos señalar del permiso de salida, ¿no? O sea, cuáles son las circunstancias, cuáles son los momentos en las cuales sí puede ser factible un permiso de salida. Aquí vamos a ver 4 circunstancias en las cuales se puede aplicar el permiso de salida. El primero de ellos, en los casos de enfermedad grave, pero esta enfermedad grave nos dice que debe ser naturalmente debidamente comprobada, ¿no? O sea, es decir, tiene que existir un certificado médico legal oficial que señale cuál es la enfermedad que tenga la persona. De igual forma, un certificado médico que arroje, por ejemplo, el hecho de que esta persona sufre de algún tipo de dolencia, que esta puede ser incluso de forma incurable, o que si es que lamentablemente un cónyuge ha fallecido, entonces tiene que existir un certificado de muerte de esta persona, ¿no? Que puede ser concubino, padres, hijos, hermanos o cualquier otra persona. Entonces tiene que existir, obviamente en esos casos, una debida comprobación. Luego hablamos del nacimiento de hijos del interno. Se entiende que es un momento inolvidable para la persona, yo creo para todos, ¿no? El hecho de que un hijo haya nacido. Entonces, en los casos de nacimiento de hijos, ¿cierto? También se va a aplicar lo que viene a ser un beneficio penitenciario, estimados doctores, en ese caso en particular, ¿no? Que en este caso viene a ser el permiso de salida. ¿Existen otros más? Por supuesto que sí. Lo vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos a ver aquí algunos criterios importantes. Puede darse también, doctores, el permiso de salida cuando hay que realizar gestiones personales de carácter extraordinario que demanden la presencia del interno en un lugar de gestión. Ahora, hay que ser claros en este punto porque, por ejemplo, para sustentar ello como tal, en este caso, por lo general, el quien es privado de su libertad está próximo a salir. Entonces, puede ser que gracias a la ayuda de un familiar o básicamente de un externo, le hayan conseguido una oportunidad laboral porque quizás en 6 meses va a salir del establecimiento penitenciario y esta persona necesita trabajar. Entonces, en esos casos, sin embargo, le dijeron que necesitan para una entrevista que se va a llevar en tal día, en tal hora, entonces lo necesitan ahí presente, ¿no? Para que esto se evidencie, esta persona y esté presente, obviamente, se le puede dar, doctor, después lo que viene a ser en este caso un permiso de salida. Es decir, que la persona podría salir del lugar donde se encuentra, que es la carceleta, pero por una cuestión de permiso de salida. ¿De acuerdo? Eso nos hace referencia. ¿Qué otros aspectos más? Bueno, dentro de los aspectos que también podríamos señalar dentro de este tema, podríamos advertir, por ejemplo, el hecho de tener que realizar gestiones para la obtención de trabajo, alojamiento ante la proximidad de su liberación, ¿no? Entonces, todos estos son posibles de dar cuando el penado en su libertad o el interno requiere un permiso de salida y el plazo son de 72 horas, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver si ha quedado claro. Y para ello vamos a hacer una retroalimentación. Y la pregunta va a ser la siguiente. Mire, la pregunta va a ser la siguiente. Para que se dé un permiso de salida,
Pueden señalarme, estimados participantes, dos motivos o dos causales o dos circunstancias por las cuales se puede dar permiso de salida a un individuo. Si me podrían precisar, por favor, cuáles vienen a ser, ¿no? Pues estamos haciendo una retroalimentación. ¿Cuáles son las dos circunstancias o motivos por las cuales se puede dar permiso de salida a una persona? Hace poco lo acabamos de mencionar. Hablábamos, por ejemplo, pregunta, si alguien tiene una enfermedad grave, muy bien, pueden darle, o un familiar suyo tiene una enfermedad grave, ¿le pueden dar permiso de salida o no? Si existe enfermedad grave. Por supuesto que sí, ¿cierto? Enfermedad grave, permiso de salida. Si un familiar está muy enfermo, obviamente. Ahora, si ha fallecido su familiar, ¿le darán permiso de salida? Por supuesto que sí. Muerte, también se da el permiso de salida. Pero lo que sí, como nos dice el texto de la norma, necesariamente hay que tener que certificar, o mejor dicho, acreditar ello, ¿cierto? Si no, lamentablemente, pues no vamos a cumplir con un parámetro de acreditación. Hay que ver la acreditación, o sea, un certificado, un documento que certifique que una persona ha muerto o que una persona, por ejemplo, se ha enfermado. Luego, en el caso de una fecha especial, para muchos, o por no decir para todos, como viene a ser el nacimiento de hijos del interno. Entonces, si hay un nacimiento de un hijo del interno, también en esos casos en particular, se va a dar un permiso de salida. Cuando hay que realizar gestiones de carácter extraordinario, permiso de salida, o cuando hay que realizar gestiones, pero en este caso ya para la obtención, por ejemplo, de trabajo, y alojamiento en razón que estamos próximo a su liberación, también puede dar el permiso de salida. ¿De acuerdo? ¿Cuál viene a ser el trámite del permiso de salida? Muy bien. Vamos a ver aquí la parte procesal del trámite de este beneficio penitenciario. El permiso de salida, incluso, doctores, se puede conceder cuando el interno, por ejemplo, se encuentra sancionado, ya sea en este caso por una falta grave, en caso de que se fundamente en la muerte de un familiar o de una enfermedad grave, entonces en esos casos se puede dar permiso de salida, ¿no? Y no importa que exista una sanción de por medio. Ahora, para poder acceder a este beneficio, primero hay que tener que presentar una solicitud al director del establecimiento penal donde se encuentra recluido, en este caso, el penado en su libertad, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y obviamente, dentro del escrito que vamos a presentar, hay que señalar las razones por las cuales estamos peticionando lo que viene a ser ese beneficio penitenciario, o sea, explicando, ¿no? Que vendrá a ser los motivos anteriormente señalados, pero que necesariamente nosotros lo tenemos que poner, ¿no? Y como les señalo, pues es un factor muy, pero muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué otros aspectos más? Eh, el director del penal puede conceder ese beneficio penitenciario, por supuesto que sí, pero hay que analizar también algunos factores importantes para ello, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos mencionar? El director evalúa cada caso en particular y lo que va a hacer es primero disponer qué informe dan el servicio social del penal y asimismo verificar lo que es la causa invocada antes de su decisión. En pocas palabras, le van a decir: queremos que nos diga qué es lo que señala el informe social. Si en el informe social nos mencionan tal o cual tema, entonces obviamente eso va a ser muy importante para que luego se pueda deliberar, se pueda definir, se pueda evidenciar varias cosas, ¿no? Y dentro de ello puede haber también un rechazo al beneficio penitenciario. O sea, no es que solamente va a existir un beneficio penitenciario como tal, sino que luego hay que evidenciar algunos otros criterios más importantes que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque nos ayuda a nosotros a evidenciar, obviamente, muchos aspectos, muchas situaciones, muchos contextos que debemos tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver, obviamente, doctores, algunas situaciones importantes en ese sentido. Si te deniegan tu beneficio penitenciario, primero hay que ver cuál es el motivo por el cual te negaron el beneficio penitenciario.
Si esto resulta siendo razonable, entonces no va a existir obviamente ningún problema respecto a ello, ¿no? Por eso le decía, hay que tener a bien de señalar el motivo, la causa, la razón del por qué estamos teniendo pues este beneficio penitenciario, a qué hemos llevado, a qué hemos arribado. O sea, todos esos factores que señalamos son factores que van a ser determinantes para poder dar el beneficio penitenciario que corresponda. Si por ahí ha existido algún tipo de observación, entonces en el caso de una observación también puede existir una subsanación. Y se entiende que cuando subsanamos nos deberían dar el beneficio penitenciario que corresponda también, estimados participantes. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el director del establecimiento penitenciario, pues, finalmente concede el beneficio? Se concede el beneficio, debe dar cuenta al representante del Ministerio Público en caso de que el beneficiado sea una persona sentenciada, el fiscal penal de turno, ¿no? Cuando se trata de un inculpado, entonces informa al juez que conoce su proceso. El director deberá adoptar todas las medidas necesarias bajo su custodia. Ahora, ¿qué creen ustedes que podría pasar? Ya, muy bien, hay preguntas. Recuerden ustedes que pueden hacer preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, hay que tener en cuenta ustedes que pueden formular sus preguntas, es vital. Después de hacer esta parte, voy a leer algunos de los comentarios que ustedes tienen, en los cuales han estado formando sus preguntas, y me parece interesante ello. Lo que va a pasar, por ejemplo, aquí es unas situaciones, ¿no? Estábamos en el caso de que, si bien es cierto, te dan 72 horas para que el interno pueda salir dentro de ese beneficio penitenciario que le acaban de otorgar, es decir, ese plazo que estamos señalando de 72 horas, pero por alguna circunstancia se puede pasar de las 72 horas, entonces quien era el encargado de custodiar a él tendrá que explicar los motivos, tendrá que explicar la causa, tendrá que explicar la razón por las cuales se demoraron más allá del plazo establecido que eran 72 horas. O sea, alguna explicación de por medio tendría que existir, ¿no? Alguna explicación de por medio tendría que haber, ¿ok? Muy bien, ahora sí. Habían algunas preguntas, acá vamos a ver, o comentarios. Miren, vamos a ver. Se solicita al director del establecimiento penitenciario, el consejo técnico, eso es lo que tengo aquí. A ver, a ver. Ujú. Bueno, creo que no teníamos preguntas, ¿no? Se solicita al director del establecimiento penitenciario por muerte de un padre, por muerte de la madre. Bueno, no, es acá lo que veo más en el caso de respuesta que ustedes estaban dando, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí. Levantó la mano de la doctora Eliana. No sé si lo podemos habilitar o a ver, solicitar nuevamente la habilitación del audio de la doctora Eliana, por favor. Sí, doctor, se le va a habilitar el audio para que pueda hacer su pregunta. Sí, a ver, doctora, lo logro escuchar. A ver, la doctora Eliana, no sé si está habilitado. No se puede activar el audio, me dice. Si lo pueden, Doctora por favor. Eliana, ¿puede activar su audio para que pueda hacer su pregunta? Ya se le envió la solicitud, por favor. A ver, por ahí me parece que hay un problema, ¿cierto? Ah, no, no le permite, me señala. Bueno, a ver, puede volver a reiniciar quizás. A ver, a ver, si puede reactivar su audio, doctora Eliana, quizás. Ay, me parece que hay un problema. Pero bueno, en todo caso, la pregunta también lo puede hacer vía chat, ¿no? Y podemos poder responder esa inquietud que usted tenga. Bueno, entonces todo eso van a ser factores esenciales para el caso, estimado participante, de lo que viene a ser el permiso de salida, ¿no? El permiso de salida.
Luego de eso podemos encontrar también lo que hace referencia a la visita íntima. Respecto a la visita íntima, nosotros lo encontramos ya regulados en el capítulo 5. El artículo 197 hace mención a lo que viene a ser la visita íntima y constituye, pues, nos dice un beneficio al que pueden acceder las personas privadas de libertad, procesados o sentenciados, que tengan la condición de casados o convivientes, ¿no? La administración penitenciaria calificará la situación de convivencia de los internos que no, siendo casados, tienen relaciones afectivas permanentes. Eso es un punto bastante importante porque ese tipo de beneficio penitenciario, que es la visita íntima, nació precisamente para que se siga manteniendo el núcleo de fortaleza familiar. Partiendo de los parámetros iniciales que venía a ser, pues, en este caso, la cédula de familia o la cédula de sociedad que se le imperaba en el contexto de familia, entre otros factores obviamente muy importantes, en base a ellos se permitió que quien era el preso o quien era, en este caso, la persona interna en el establecimiento penitenciario, pueda gozar también de ese beneficio, ¿no? Entonces, la visita íntima, por ende, constituye un beneficio al que pueden acceder las personas privadas de su libertad. La administración penitenciaria califica la situación de convivencia. La visita íntima le concede naturalmente el director del establecimiento penitenciario. El doctor o el director remitirá la solicitud del interno al órgano técnico de tratamiento para su evaluación y verificación. Y asimismo, la administración penitenciaria difundirá y promoverá lo que viene a ser la maternidad y paternidad responsables, ¿no? Así como programas de planificación familiar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo que te refiere, ¿no? Y lo cual, como les digo, resulta siendo importante. Requisito para la visita íntima, es decir, parte del trámite que se puede llevar a cabo en el caso de la visita íntima. Primero, presentar una solicitud dirigida al director del penal en que se consignan los datos de identidad de la pareja. Eso viene a ser, estimado participante, es un punto muy importante, ¿no? Presentar una solicitud dirigida al director del penal donde se ponga los datos de la pareja, porque obviamente hay que conocer quién las presenta, de qué forma la presenta, y eso está relacionado a poner los datos de la pareja, ¿no? ¿Qué otros aspectos más? Bueno, lo vamos a ver aquí. Hay que adjuntar también una copia simple de la partida de matrimonio civil o religioso o cualquier otro documento que acredite la relación de convivencia, ¿no? Que acredite eso, la relación de convivencia. Por ejemplo, partida de matrimonio religioso, partida de nacimiento de hijos, boletas de compras o algún bien, cuenta bancaria mancomunada, declaración jurada, entre otros aspectos más. Eso se tiene que adjuntar dentro de un requisito de la visita íntima. ¿Qué más podemos tener? Un informe médico que certifique que el interno no adolece de alguna enfermedad de transmisión sexual. Es decir, lo que aquí pide a quienes forman parte del establecimiento penitenciario, el director del INPE, por ejemplo, ¿no? Es que tengan mucho cuidado en el caso de la visita íntima, que esta no se convierta en una especie de foco infeccioso y donde muchas personas más bien, en vez de gozar a plenitud y fortalecer los lazos de pareja dentro del núcleo familiar, terminen, por ejemplo, enfermándose, ¿no? Entonces, se dice que se tiene que tener cuidado. Ahora, asimismo, es importante para la visita íntima un certificado médico de fecha reciente que es expedida por el área de salud en el que se indique que él o la cónyuge conviviente del interno o interna no adolece, pues, doctores, ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Dicho certificado también deberá ser renovado, por ejemplo, cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses, ¿ok? Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, esto simplemente a grados de comentario, ¿no? En la visita íntima entre personas privadas de su libertad, a veces cuando se trata de organizaciones delictivas o bandas delictivas, son dos los esposos que forman parte de esta organización, los convivientes, los novios, enamorados, etcétera, son los que realizan el hecho delictuoso y se les separa, obviamente,
pero si están dentro del mismo establecimiento penitenciario, como que esto va a facilitar los trámites para la existencia de una visita íntima, obviamente. No será lo mismo si es que al esposo, por ejemplo, lo han llevado a un lugar de extrema seguridad y la esposa se encuentra en un lugar donde no tiene esa condición de extrema seguridad. Entonces, en esos casos, por ejemplo, vamos a encontrar también grados de variabilidad, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Ok, vamos a ver, ¿no? Muy bien. Hay preguntas interesantes que vamos a ver aquí, algunos puntos, ¿ya? Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Hay una pregunta bastante interesante que nos lanzan y es la que nos señala, ¿no? Buenas noches, tengo un caso, nos dice la autora Eliana, de una ciudadana colombiana, la cual ha solicitado beneficios penitenciarios en la cual para esto salió el decreto 1513 para el deshacinamiento de las cárceles, pues, en tiempo del COVID-19, ¿no? En tiempo de la pandemia. El detalle de esto es que la ciudadana lo solicitó dentro del estado de emergencia y recién este 2023 le han dado fecha de audiencia. El problema es que ella el día de hoy no ha pagado la reparación civil y dos, ya acabó el estado de emergencia. En esa situación, cree que su solicitud de beneficio penitenciario lo declararán procedente. Bueno, primero que nada, ¿no? Ella ya cumplió tres cuartas partes de su condena. Bueno, hay que ver aquí la siguiente situación. Primero que nada, la fecha en la cual uno emite la solicitud es la fecha que va a tener validez. No tiene un efecto retroactivo, ¿no? ¿En qué sentido? En el siguiente sentido, miren, si bien es cierto que a la fecha ya no nos encontramos en un estado de emergencia, ¿no? Sin embargo, eso no significa que en la fecha en la cual salió el decreto 1513, ahí para el deshacinamiento de las cárceles, ahí sí nos encontramos ante un decreto vigente. Vemos que la ciudadana colombiana en aquellos entonces es la que solicita lo que viene a ser, por ejemplo, el beneficio penitenciario. El hecho que le hayan programado audiencia en un tiempo posterior ya no es culpa de quien en su momento presentó dicha solicitud. Entonces, si por alguna circunstancia, digamos nosotros, una persona dice, pero bueno, hay que hacerlo, como ya nos encontramos con la ley, entonces ya no aplicamos, no, en todo caso no es esa forma que figura el ejercicio del beneficio penitenciario. Ahora, lo que sí me llama la atención es el no pago de la reparación civil, ¿no? Ahí sí hay un punto en contra porque tendría que haber existido, ¿no? Porque ya estamos en 2023, mínimamente debería haber existido el pago de la reparación civil. Ahora, ¿eso podría ser causal para que no lo editen procedente? Podría apelar, habría que ver, ¿no? Pero lo ideal es que hubiese podido pagar, ¿no? Ahora, el solo hecho de no pagar tampoco no significa cuestiones más. En resumen, de acuerdo, en resumen, estimados participantes, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, hay un tiempo, ¿no? Un tiempo que se establece. Ya, doctor, el beneficio me dice solo se presenta la solicitud al INPE. Claro, ya, bueno, es otro en todo caso criterio, pregunta que se hacía, ¿no? Muy bien, eso es lo que está. Yo creo que aquí, en la pregunta que hace la doctora Eliana, no debería haber mucho problema, porque finalmente no hubo una presentación de lo que viene a ser un beneficio penitenciario, pero bueno, entendemos que en todo caso solamente hasta ahí debería quedar, ¿no? Muy bien. Osmar Olaza, me parece que hacía una pregunta y decía, buenas noches, ¿y qué pasa con la persona que tiene VIH? Es decir, reo y su esposa, en cuanto a la visita a Míteme. Gracias. Bueno, a eso es una pregunta también bastante interesante. Dos personas que para empezar tengan la enfermedad del VIH, se entiende que a través de los medicamentos que ellos llevan, deberían aparecer, o no debería aparecer en todo caso en el análisis del laboratorio que se va a realizar, como personas activas, ¿no? O sea que el virus no está activo. El virus lo van a tener,
pero tendría que aparecer como un virus indetectable. Con ese virus indetectable, ustedes saben que en el caso de las enfermedades de VIH, igual, ¿no? O sea, si la persona llega a un nivel indetectable, a través de los controles que él tiene, es muy posible que no contagie. Es muy posible que no contagie, ¿no? Entonces, partiendo de eso, puede ser que en estos casos, cuando se evidencie esta situación y se evidencie un grado de ser indetectable, entonces podremos evidenciar también una situación de dicha magnitud, ¿no? Muy bien, entonces no existe en todo caso alguna prohibición o alguna situación como tal para decir pues que no va a primar los criterios de ser indetectable, entre otras cosas. Ahora, bueno, hay una pregunta que ahí hacían también, ¿y el beneficio penitenciario solo se presenta la solicitud al INPE? Sí, pues solamente va a haber una solicitud al INPE, pero obviamente ante el cumplimiento también de ciertos requisitos. En pocas palabras, no es que tampoco uno presente y presenta nada más, sino tiene que cumplirse una serie de aspectos importantes, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces también esos aspectos que yo les estoy señalando, ¿ok? Muy bien. Sigamos. Bueno, ya hemos hablado del permiso de salida. Otros beneficios. El mismo Código de Ejecución Penal, aparte de eso, doctores, también nos señala otros beneficios. Y la pregunta es, ¿y cuáles vienen a ser esos otros beneficios? Tenemos, por ejemplo, el artículo 206, que nos habla de los beneficios de recompensa, ¿no? Que han sido previstos en el artículo 59 del Código, y podrá otorgar, por ejemplo, una serie de beneficios de esa naturaleza. Un tipo de beneficio de otra naturaleza es la mención honorífica, que será entregada en ceremonia pública, por ejemplo, por el director del establecimiento penitenciario. Luego de ello, un obsequio de bienes al interno, también es otra posibilidad. Una prioridad en la participación de actividades de carácter cultural, social y deportivo en el establecimiento penitenciario, y las demás que determine el Consejo Técnico Penitenciario, ¿no? Esos son también, como ustedes pueden ver, ciertos estímulos que se da a quien ha sido privado en su libertad para que de esa manera, como tal estímulo, pueda día a día buscar los temas de lo que viene a ser, por ejemplo, conversiones también de pena, ¿no? No se preocupen, vamos a ver dentro de poco de lo que viene a ser estos aspectos de lo que es precisamente la conversión de la pena, ¿no? Pero sigamos, sigamos. Miren, ya, hay una pregunta bastante interesante que hace Feli, ¿no? Si estos beneficios penitenciarios también se dan en la persona con prisión preventiva. Ya. Vamos a ver, obviamente la naturaleza de la prisión preventiva es diferente. La naturaleza de una persona quien se encuentra en prisión preventiva, la naturaleza termina siendo distinta, ¿no? Sin embargo, lo que hay que señalar, por ejemplo, es que eh, una persona con esa medida cautelar no tiene todavía acceso a un beneficio penitenciario porque para empezar existe un tiempo respecto a quien se encuentra con prisión preventiva, por ejemplo. O sea, que puede ser 9, 18 meses, 36 meses, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ende, es que en caso de quien es un preso preventivo, no se aplica para ellos lo que es un beneficio penitenciario. Solo es la aplicación para quienes son sentenciados y solo para quienes son sentenciados se aplica el Código de Ejecución Penal. Técnicamente, la prisión preventiva no es una sentencia, por ende no podemos aplicar beneficio penitenciario. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, me esperan un momento, doctores. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir en algunos puntos más que estamos obviamente detallando con cada uno de ustedes. ¿No? Vamos a ver.
Y pasamos a la redención de la pena por el trabajo o educación. ¿Cómo se aplica esto? Como vemos, los temas de redención de pena por el trabajo y educación lo vamos a ver a continuación. La redención de la pena, doctores, también es un beneficio penitenciario. En este caso, que permite a un privado de su libertad reducir su permanencia en un establecimiento penitenciario por realizar alguna actividad laboral o educativa que previamente han sido registrados por la autoridad penitenciaria. Se puede redimir la pena por lo que es el trabajo o la educación. Los internos procesados o sentenciados en forma y límites establecidos por la ley por cada uno de los delitos, el tipo de redención de pena que acumulen los internos que tienen la condición jurídica de procesar será reconocido en el cómputo de redención cuando lo soliciten en calidad de sentenciados. Bueno, también pueden redimir la pena aquellas personas que habiendo obtenido algún beneficio de semilibertad, realizan alguna actividad laboral o educativa, previo informe del centro donde desarrollan sus actividades con la supervisión de la autoridad penitenciaria, en ese caso el tiempo de redención de pena acumulado por el sentenciado liberado podrá aplicarse el cumplimiento de la pena restante, ¿no? Muy bien. Acá vemos. Existe un cómputo, obviamente, respecto a lo que viene a ser la redención. Vamos a ver lo siguiente. Miren, el cómputo de la redención, el famoso 2 por 1. La mayoría de los delitos, no todos, pero la mayoría de los delitos tienen previsto la redención de la pena en razón de 2 días de trabajo o educación por 1 de condena. Reitero nuevamente, no 2 días de trabajo o educación por 1 de condena. Es decir, el interno que realiza una de esas actividades en el establecimiento penitenciario podrá redimir o descontar de su condena 1 día de pena privativa de libertad por cada 2 días de actividad laboral o educativa. No incluimos un listado de delitos que tienen la redención de 2 por 1, pues consignamos, en realidad o consideramos que la gran mayoría o gran parte del Código Penal los delitos que se cometen se van a rendir en el 2 por 1, ¿no? Muy bien. Ahora, en aquellos delitos no mencionados expresamente en los cómputos especiales que se ponen más adelante, que es el 5 por 1, 7 por 1 o prohibición total, tendrá la redención de la pena con los parámetros ordinarios del 2 por 1. ¿De acuerdo? Los sentenciados por el delito de tráfico ilícito de drogas previstas en el artículo 298, es decir, la microcomercialización del Código Penal, podrán acogerse al beneficio penitenciario de la redención de la pena por trabajo y educación, siempre que se trate de primera condena a pena privativa de libertad, de conformidad con el artículo 4 de la ley 26.320, ¿no? Después de ello, existe también otra forma de redimir la pena, en este caso es el famoso 5 por 1. En el caso de 5 por 1, vamos a ver que los internos procesados o condenados por los delitos que a continuación se indican pueden redimir la pena por el trabajo de educación, pero en este caso en un tiempo mayor, ¿no? Que vendrá a ser de 5 días, ¿no? De actividad por 1 de pena, privativa de libertad, el famoso 5 por 1. Muy bien, exposición o abandono menor de personas incapaces, si resulta lesión grave o muerte, y estas pudieran ser previstas, por ejemplo, en base a los bagajes de los artículos 125 y 129 del Código Penal, la exposición al peligro de personas dependientes, si resulta lesión grave o muerte, y estas pudieran ser previstas, por ejemplo, entre más delitos que lo encontramos aquí, ¿no? Y luego tenemos algunos casos especiales de rendición de la pena, que sería el 5 por 1. Esto se va a dar básicamente en el caso de internos primarios que cometieron el delito a partir, por ejemplo, del 23 de octubre del año 2010, ¿no? Entonces, aquí tenemos una serie de delitos, solamente por mencionar algunos, el delito de homicidio calificado o asesinato, el delito de lesiones graves, cuando la víctima sea menor de 14 años y el agente sea el padre o menor tutor guardador responsable, o el delito de lesiones graves por violencia familiar, ¿no? También delito de robo, delito contra la integridad nacional, entre otros delitos más existentes. Luego, el cómputo de retención de la pena, 6 por 1, para internos reincidentes habituales a partir del 23 de octubre del 2010. Los reincidentes habituales que adquieran dicha condición por la comisión de un nuevo delito doloso a partir del 23 de octubre del 2010 redimen su condena mediante el trabajo y la educación en razón de 1 día de pena por 6 días de labor
efectiva o de estudio, en este caso según corresponda, ¿no? Muy bien. Ahora, un dato bastante importante, doctores, antes de responder la pregunta y estar concluyendo nuestra disertación de la clase el día de hoy también. Existen casos donde se va a aplicar la improcedencia y casos especiales de redención de la pena por el trabajo o estudio. En pocas palabras, no siempre va a haber redención de la pena. Podría ser un beneficio penitenciario para todos, sí, pero los temas de redención son diferentes, ¿no? Por ejemplo, y dentro de ello incluso también algún beneficio. No es procedente el beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo o estudio para aquellos internos, por ejemplo, que hayan cometido los delitos vinculados al crimen organizado, ¿no? Como regla con la ley 30077, y ahí nos señalan algunos artículos, ¿no? Entonces, en esos casos, por más que uno pueda solicitar o peticionar la redención de la pena, sencillamente no te lo van a entregar, ¿ok? Muy bien. Acá veo algunas preguntas donde dice, ¿no? Muy bien. Buenas noches. En el supuesto que se le niegue el permiso, ¿existe algún modo de apelar dicha decisión? ¿Es firme o por denegativa del permiso afecta su derecho al trabajo u otro? ¿Se le debe indemnizar? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, para empezar, primero, en primera instancia, la gran mayoría de casos en los cuales no te aceptan el permiso de salida es sobre todo por falta del cumplimiento de algunos requisitos que se estipulan, por ejemplo, para el permiso de salida, visita íntima. Y te dan un plazo para que se pueda, digamos, apelar esa decisión primigenia. Esa apelación primigenia debería ser ahora más concisa, más precisa, debe ser una decisión que realmente invite al cumplimiento de aquellas cosas que inicialmente no lo logró, y no habría ningún problema. Pero ¿qué pasaría si en segunda situación nuevamente dicen tu permiso de salida es inadmisible? Entonces habría que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Quizá me está pidiendo un permiso de salida, pero no se están cumpliendo las causales. Quizá me pide un permiso de visita o una visita íntima, pero tampoco se cumplen. Entonces va a depender de cada caso. Si después de una segunda decisión puedo apelar a instancia más, para empezar, el Código de Ejecución Penal no nos dice que esto tiene carácter firme. Entonces, en eso se considera que podríamos plantear una reconsideración o una nueva evaluación, ¿no? Podría ser factible, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, acá hay una pregunta donde dice, si se solicita el beneficio penitenciario de liberación condicional con las 3/4 partes de la pena, pero no alcanza el requisito de aspecto de tiempo, faltan 20 días, pero cuando se va a realizar la audiencia ya ha superado la fecha, la pregunta es, ¿solicito al juez actualización del informe jurídico durante la audiencia o de manera previa al desarrollo de la misma? Durante la audiencia, ¿no? No es necesario antes. No existe una regla procedimental única, pero lo recomendable es que dentro de la misma audiencia se puede solicitar, en este caso, la actualización del informe jurídico. Hay una fecha de audiencia que se ha determinado, hay cosas que eventualmente puedan suceder, pero hay que ver que en ese instante es el momento, en todo caso, para poder presentar. ¿Ya? Muy bien, estimados participantes, el tiempo vuela, el tiempo nos ha quedado muy corto en esta sesión de clase el día de hoy. Bueno, agradeciendo a esa institución por la cordial invitación, a cada uno de ustedes también, estimados participantes, que han estado presentes en esta disertación de la clase del día de hoy, ¿no? Claro, en las diapositivas yo lo voy a remitir, ahora justo estamos terminando juntamente con ustedes, ¿no? Sobre los beneficios penitenciarios y para que ustedes pues obviamente tengan también los PPTs, ¿no? Ya los PPTs ahí. Igual, cualquier cosa, ustedes, en el caso de PPTs también, ustedes me pueden encontrar en las redes sociales como Sergio Emerson, estimados participantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no me queda más que agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes. Ha sido una jornada bonita con cada uno de ustedes. Cuídense muchísimo y espero verlo pues en una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Excelente disertación. Muy contentos de tenerlo presente, haberlo escuchado en esta ponencia muy interesante, doctor. Espero haya sido de provecho y nuestros estimados participantes pues hayan podido absolver sus dudas
sobre el derecho penitenciario. Esperamos, doctor, contar próximamente en nuestras nuevas ponencias con su participación, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, estimados participantes. Se les agradece por su participación. Próximamente estaremos lanzando nuevos cursos que sean de su interés. Les invitamos a que nos puedan seguir en nuestro fanpage para que puedan ser beneficiarios de los nuevos cursos que vamos a lanzar en forma gratuita y sobre los materiales de estudio de la presente sesión, del presente curso. El PPT, como así mismo la clase grabada, se les enviará a sus correos electrónicos en el transcurso de estos días. Gracias, estimados participantes. Tengan una bonita noche. Estimados participantes, hacerles una precisión respecto a la certificación gratuita. Se les invita a que puedan escribirnos a nuestro número de WhatsApp de la empresa a fin de poder emitir su certificado gratuito, proporcionando sus nombres completos, su correo electrónico y su número de DNI.